Durante décadas, pocos se atrevieron a revelar lo que Allan Kardec descubrió al investigar el destino del alma después de la muerte. Entre sus innumerables diálogos con el mundo invisible, una pregunta fue formulada de forma insistente. ¿Qué sucede con el espíritu humano un año después de su partida del cuerpo? La respuesta, dada por entidades superiores, fue mantenida en silencio por mucho tiempo, considerada demasiado sensible para la mayoría de las personas. Pero ahora, ese conocimiento olvidado comienza a emerger nuevamente, como una verdad que se rehúsa a permanecer enterrada. Allan Kardec no solo describió los primeros instantes después de la muerte, sino que también reveló lo que ocurre cuando el alma ya ha recorrido 12 meses en el plano espiritual. Una revelación que aún hoy sacude las bases del materialismo e intriga a estudiosos de lo invisible. La mayoría de las personas cree que, al morir, todo se resuelve rápidamente. Luces, paz, juicio, recomienzo. Pero Kardec escuchó algo diferente. Según los relatos de espíritus conscientes e iluminados, el primer año después de la muerte es un período crítico, donde el alma revisa, siente y aprende. En ese tiempo, muchos quedan presos a memorias de la vida terrenal, vagando por lugares conocidos o intentando comunicarse con los vivos. Otros entran en estados de perturbación más profundos, sin entender lo que ocurrió, principalmente cuando la muerte fue súbita o rechazada emocionalmente. Si te interesan estos misterios y quieres recibir más revelaciones como esta, aprovecha para suscribirte y dejar tu me gusta. Eso ayuda a mantener viva esta jornada de conocimiento espiritual. Kardec registró que un alma, al completar un año fuera del cuerpo, no está necesariamente liberada o elevada. Eso depende enteramente de cómo vivió, lo que cultivó y cómo enfrentó su partida. Los espíritus revelaron que muchas almas pasan este primer ciclo en una especie de escuela invisible, donde revisan sus actos, perciben los impactos que causaron en los demás y enfrentan verdades que no quisieron ver en vida. El dolor del arrepentimiento es común, pero también el alivio de saber que hay una nueva oportunidad, una nueva etapa. El tiempo en el plano espiritual no es igual al de la tierra, pero este hito de 12 meses parece representar para muchas almas un punto de inflexión importante. Curiosamente, Allan Kardec observó que hay almas que permanecen como adormecidas, incluso después de un año, presas a creencias rígidas, materialismo extremo o sentimientos como odio, orgullo o apego. En esos casos, los espíritus superiores no fuerzan ningún despertar, esperan. El alma necesita desear evolucionar, reconocer su situación, buscar luz, y ese despertar puede demorar años o, en algunos casos, siglos. Aún así, incluso en la inercia, el alma nunca está olvidada. Siempre hay un espíritu amigo, un mentor silencioso, una vibración de auxilio a la espera de la menor señal de arrepentimiento o curiosidad. Esa es la gran promesa de la espiritualidad. El amor no abandona, solo aguarda el momento justo. Uno de los casos relatados a Kardec hablaba de un hombre que un año después de su muerte aún creía estar vivo. Vivía la rutina de siempre, hablaba con los vecinos, trabajaba en su taller, todo a través de la memoria viva de sus propios pensamientos. Pero al ver a su esposa con otro hombre, en sufrimiento, algo se rompió. El dolor lo despertó. Percibió que nadie lo oía, que su casa estaba diferente y que algo había cambiado profundamente. Poco a poco, la verdad se impuso. En ese momento, un espíritu de luz se acercó y lo auxilió en el reconocimiento de su nueva condición. A partir de allí, su jornada espiritual de verdad comenzaría, marcada por humildad, preguntas y descubrimientos. Ese tipo de transición no es infrecuente. Lo que Kardec descubrió en sus decenas de comunicaciones con el más allá es que el alma continúa tan viva y activa como antes, solo que sin el cuerpo. Y eso lo cambia todo. Nuestros miedos, deseos, arrepentimientos y hasta las alegrías siguen con nosotros. Nada se borra. Después de un año, el alma ya no siente más el peso de la carne.
pero carga plenamente el peso de las elecciones. Para algunos es liberador, para otros profundamente desconcertante. Y es en ese punto que comienza el verdadero proceso de evolución, cuando el alma se da cuenta de que está frente a una nueva etapa, donde no hay más máscaras, solo verdad. Según Allan Kardec, el alma, al completar un año en el mundo espiritual, ya ha pasado por al menos 3 fases fundamentales: la perturbación inicial, el reconocimiento de la nueva realidad y el inicio del reajuste interior. Pero no todas recorren ese trayecto con la misma velocidad. Algunas quedan presas al primer estadio por mucho tiempo, especialmente aquellas que resisten la idea de haber muerto o que alimentan odios profundos. Otras, más conscientes o espiritualmente desarrolladas, avanzan con más facilidad. Kardec observaba que, en ese punto, la conciencia comienza a expandirse. El alma percibe no solo lo que vivió, sino lo que podría haber vivido. Y ese confrontamiento con el potencial perdido es uno de los momentos más dolorosos y también más transformadores de la existencia post-muerte. Hay una especie de balance moral que sucede, no impuesto por jueces o tribunales, sino sentido internamente por la propia alma. Un año después de la muerte, ese juicio íntimo se profundiza. Kardec relató que los espíritus describen un tipo de visión panorámica de la vida, donde reviven cada acto, cada palabra y cada omisión, con un nivel de sensibilidad que no tenían en vida. En ese estado, el espíritu no puede más engañarse. Siente lo que causó a los otros como si fuera en sí mismo. El dolor que generó, el amor que negó, la ayuda que podría haber ofrecido y no ofreció. Nada se olvida. Pero lo más sorprendente es que, junto con esa lucidez, no hay condenación divina. Hay oportunidad. Allan Kardec insistía que el espiritismo no se basa en castigos eternos, sino en responsabilidad y aprendizaje. Un año después de la muerte, el alma que ya despertó comienza a percibir dónde necesita crecer. Surge el deseo sincero de reparar errores, de hacer diferente, de comprender mejor. Los espíritus revelaron que ese impulso no viene de fuera, sino que nace como una llama dentro del ser. Es en ese momento que muchas almas piden auxilio para reencarnar nuevamente, no como punición, sino como oportunidad de corregir lo que dejaron pendiente. Y cuando esa decisión es tomada con humildad, todo el plano espiritual se moviliza para ayudar. No hay prisa. El tiempo, en el mundo espiritual, es compasivo. No obstante, Kardec también alertaba sobre un peligro sutil, el de las almas que incluso después de un año se rehúsan a cambiar. Presas en sus creencias o vanidades, permanecen en los mismos patrones que tenían en vida. Algunas incluso intentan influenciar a los vivos, alimentando conflictos familiares, vicios o disturbios emocionales. Eso no acontece por maldad absoluta, sino por ignorancia y sufrimiento. Para esos espíritus, el tiempo pasa de forma diferente. Sin cuerpo, pero aún inmersos en las ilusiones del ego, vagan sin rumbo claro. Es en esos casos que el amparo de los encarnados puede hacer diferencia. Oraciones sinceras, pensamientos elevados y gestos de perdón tienen más poder de lo que se imagina. Un espíritu que se siente recordado, acogido o perdonado puede de repente comenzar a despertar. Allan Kardec registró casos conmovedores en que almas endurecidas hace décadas comenzaron a cambiar después de una simple plegaria de un ser querido. Un año después de la muerte, muchas almas aún están conectadas a aquellos que dejaron en la tierra. Sienten la añoranza, el amor y hasta la amargura que quedó. Cuando el lazo terreno es trabajado con paz, se abre una ventana de luz del otro lado. Ese lazo es un puente, y por más que el desencarne haya traído distancia, la conexión espiritual permanece viva. Es por eso que los espíritus superiores incentivan tanto la práctica de la caridad mental. Pensar con amor por aquellos que ya se fueron es una forma de ayudar su jornada. En este momento, tal vez estés pensando en alguien que partió, y tal vez te estés preguntando en qué estadio esa alma se encuentra ahora.
Allan Kardec nos enseñó que la comunicación espiritual no debe ser usada por curiosidad o egoísmo, sino con respeto e intención elevada. Cuando oramos por alguien, cuando enviamos luz, incluso sin saber exactamente dónde esa alma está, algo acontece. La energía se propaga, el espíritu siente, y eso puede ser el punto de inflexión que él necesitaba. Un año después de la muerte, el alma está más sensible a la vibración de amor que nunca, y es justamente en esa fase que nuestra presencia, incluso a la distancia, puede hacer la diferencia entre el estancamiento y el renacimiento espiritual. Al investigar esos relatos, Allan Kardec percibió un patrón que se repetía. Cuanto más lúcida el alma se tornaba, más ella buscaba comprender el dolor que causó y el amor que desperdició. Un año después de la muerte, el espíritu ya tiene conciencia suficiente para tomar elecciones diferentes, incluso del lado de allá. Algunos piden para auxiliar a otros espíritus que aún están en perturbación. Otros se tornan guías silenciosos de personas encarnadas con quien comparten lazos de amor o de misión. No hay jerarquía impuesta, sino afinidad vibracional. Cuanto más puro es el sentimiento, más acceso a esferas sutiles se conquista. La elevación espiritual, como revelaron los espíritus a Kardec, no es un privilegio, sino una conquista diaria del alma. Es también en este estadio que el alma comprende con más claridad lo que realmente importa. Las conquistas materiales, las vanidades, los títulos, todo pierde el valor delante de la eternidad. Kardec mencionó que muchos espíritus relataban una sensación de ligereza y arrepentimiento al mismo tiempo. Ligereza por estar libres del cuerpo, pero arrepentimiento por haber priorizado lo que era pasajero. Un año después de la muerte, ese arrepentimiento se transforma en aprendizaje desde que haya apertura. Pero hay también aquellos que resisten, que se culpan en exceso, que no se perdonan. Esos espíritus necesitan de tiempo y principalmente de comprensión. Ni todos despiertan con la misma velocidad, pero todos son llamados a la luz, tarde o temprano. Uno de los mensajes más fuertes dejadas por Allan Kardec es que la evolución es inevitable. Incluso que el alma demore, incluso que resista, un día ella se yergue. Un año después de la muerte puede ser el inicio de ese movimiento. Los espíritus superiores explicaron que existe un ciclo natural de maduración, como si cada alma pasara por estaciones propias. El invierno de la consciencia puede durar más de lo que esperamos, pero siempre llega la primavera. Y es por eso que debemos mirar para los muertos no con miedo o tristeza, sino con esperanza. Ellos están vivos, aprendiendo, sintiendo, evolucionando, a veces silenciosos, a veces confusos, pero siempre en proceso. Nada está parado en el universo espiritual. Kardec también alertaba para los peligros de la idolatría a los espíritus desencarnados. Incluso después de un año, el alma aún es un ser en transición y no debe ser tratada como santa ni como enemiga. Ese equilibrio es esencial para que no proyectemos nuestros deseos o miedos sobre los que partieron. El respeto, la oración y el amor desinteresado son los mayores presentes que podemos ofrecer. Un espíritu en paz siente gratitud. Un espíritu en sufrimiento siente alivio. Pero ambos reconocen la sinceridad de quien envía luz. Y muchas veces, esa luz vuelve multiplicada. Kardec creía que el intercambio entre los mundos es una vía de doble sentido, construida con responsabilidad y verdad. Otro punto crucial es el despertar para la propia misión. Un año después de la muerte, el alma ya tiene condiciones de reflexionar no solo sobre lo que hizo, sino sobre lo que debería haber hecho. Kardec relató casos en que, después de ese periodo, el espíritu tomaba conciencia de talentos ignorados, oportunidades despreciadas, y se preparaba para reparar todo eso en una futura encarnación. Esa planificación espiritual es hecha con la ayuda de mentores y guías. Es como montar un nuevo mapa de jornada donde los puntos de dolor se transforman en puntos de aprendizaje. Y es en ese momento que muchas almas eligen retornar a la materia, no por punición, sino por amor
al propio crecimiento. Esas elecciones, con todo, no son obligatorias. Allan Kardec dejaba claro que la libertad del alma es sagrada. Ningún espíritu es forzado a reencarnar o a seguir un camino. La espiritualidad apenas propone, sugiere, muestra las consecuencias. Un año después de la muerte, el alma ya tiene lucidez suficiente para participar de esas decisiones. Algunas piden tiempo, otras avanzan con firmeza. Hay aún quien desee permanecer ayudando en el plano invisible, como protectores, consejeros o incluso observadores. Lo importante es que, en ese punto de la jornada, la conciencia ya no está más perdida. Ella ya ve, ya siente, ya se acuerda de que hay algo mayor guiando todo. Y ese recuerdo es el inicio de una nueva vida, incluso en el mundo espiritual. Hay algo profundamente conmovedor en percibir que, incluso del otro lado, el deseo de mejorar permanece vivo. Allan Kardec afirmaba que el espíritu humano es esencialmente perfectible. Eso significa que incluso un año después de la muerte, el alma no está estancada ni condenada, sino en pleno movimiento. Muchos espíritus en esa etapa desarrollan un arrepentimiento sincero y transformador. No el arrepentimiento que paraliza, sino el que inspira. Comienzan a estudiar, a observar, a comprender las leyes universales. Algunos son guiados a centros de instrucción en el plano espiritual, donde aprenden sobre la justicia divina, la reencarnación, el magnetismo del pensamiento. Y con eso, comienzan a prepararse para un futuro más consciente. Esos centros no son locales físicos, sino campos vibratorios de aprendizaje. Allan Kardec los describía como escuelas del alma, donde la enseñanza no se da por palabras, sino por sentimientos, imágenes y experiencias compartidas. Un espíritu, al completar un año de desencarne, ya tiene madurez para participar de esas actividades. Allí, él aprende sobre la importancia del bien, el peso de las intenciones y la influencia invisible que ejercemos unos sobre los otros. En ese ambiente, el espíritu también recibe consuelo, reencuentra antiguos afectos y reconoce que nunca estuvo solo. Incluso cuando se sentía perdido, había manos extendidas. El amor, como revelaban los espíritus a Kardec, no se rompe con la muerte. Él apenas cambia de forma, pero no todos llegan hasta esos centros en el mismo ritmo. Kardec describía que los espíritus más endurecidos, incluso después de un año, permanecen en las zonas de perturbación o apego. Esas regiones son densas, formadas por la propia vibración de los sentimientos allí acumulados. Son espacios donde el alma revive obsesiones, rencores, vicios o deseos de control. Y aunque parezca sombrío, es también un campo de aprendizaje. Allí, muchas almas despiertan por el dolor. Un dolor que no es punición, sino consecuencia natural de lo que fue nutrido en vida. Y es justamente cuando el dolor se torna insoportable que surge la primera centella de cambio. En ese instante, incluso la menor plegaria emitida por un familiar encarnado puede abrir un portal de socorro. Fue lo que aconteció con una señora que, según relato recibido por Kardec, había pasado la vida controlando a sus hijos con manipulaciones emocionales. Al desencarnar, permaneció por meses intentando interferir en las decisiones de la familia, sin darse cuenta de que ya había muerto. Un año después, al presenciar una oración sincera de perdón hecha por su hija, algo se rompió en su interior. Ella lloró de verdad, y en ese llanto comenzó la liberación. Un espíritu de luz se aproximó, acogió su arrepentimiento y la llevó a un nuevo plano, donde ella podría iniciar su verdadera regeneración. Ese tipo de despertar, contaba Kardec, es más común de lo que se imagina. Basta que alguien del lado de acá se acuerde con amor. Allan Kardec defendía que el pensamiento tiene fuerza creadora. Cuando sentimos amor, compasión o perdón, proyectamos energías que viajan más allá del tiempo y del espacio. Un año después de la muerte, el alma está más sensible a esas vibraciones. Por eso, es tan importante cultivar buenos sentimientos en relación a los que partieron. Guardar amargura, rencor o culpa apenas aprisiona a ambas partes, pero cuando hay perdón,
entendimiento y paz, una liberación acontece. Kardec nos enseñó que nadie evoluciona solo. El progreso de un alma frecuentemente depende de otras almas, y esa red invisible de solidaridad es lo que torna posible la verdadera ascensión espiritual. Somos todos aprendices y también instrumentos de auxilio mutuo. En ese punto, la pregunta que muchos hacen es: ¿y si el alma ya ha reencarnado después de un año? Allan Kardec explicaba que la reencarnación no es automática ni inmediata. En la mayoría de los casos, el espíritu pasa años, a veces siglos, preparándose antes de retornar. Un año es apenas el inicio de esa planificación. Raros son los casos en que la reencarnación acontece tan rápidamente, y generalmente eso ocurre cuando el alma tiene una misión urgente o cuando hay rescates profundos a ser hechos. Pero incluso en esos casos, el espíritu mantiene un lazo con lo que vivió anteriormente, como si trajese fragmentos del aprendizaje reciente. Y es por eso que tantos niños demuestran sabiduría precoz. Son almas que, incluso volviendo al cuerpo, aún cargan el eco de la experiencia anterior. Kardec también abordaba la idea de que el tiempo en el plano espiritual no sigue las mismas reglas de la tierra. Para el alma, un año puede parecer un instante o una eternidad, dependiendo de su estado interior. Un espíritu en paz siente el tiempo como algo leve, fluido. Ya un espíritu en perturbación puede vivirlo como un ciclo interminable de angustia. Por eso, al completar un año de desencarne, el espíritu no recibe un certificado de progreso automático. Todo depende de la conciencia que alcanzó. Hay espíritus que en ese punto ya se preparan para misiones elevadas. Otros aún ni aceptaron que murieron. Y entre esos extremos, la mayoría está en medio del camino, despertando, aprendiendo, ajustando cuentas con su propia historia. Otro aspecto frecuentemente revelado en las comunicaciones estudiadas por Allan Kardec es el reencuentro con espíritus afines. Un año después de la muerte, el alma comienza a percibir con más claridad los lazos que construyó a lo largo de las existencias. Amores antiguos, familiares de otras vidas, amigos de misión, todos comienzan a surgir de manera sutil, no como una fiesta de reencuentro, sino como encuentros de alma para alma. A veces, el espíritu siente una presencia amorosa. Otras veces, revive memorias que parecían olvidadas, y todo eso contribuye para fortalecer su identidad espiritual. Él deja de verse apenas como el que fue en la última vida, y pasa a comprender quién es en la jornada mayor. Esa percepción cambia todo. Esos reencuentros, según Kardec, no ocurren por casualidad. Son planeados con cuidado por los mentores espirituales. Un año después del desencarne es para muchas almas el momento ideal para recibir esas visitas, porque ya hay una base mínima de conciencia. Emocionalmente, es como despertar de un sueño profundo y rever a alguien muy querido. El alma llora, sonríe, se ilumina, y muchas veces es en ese momento que entiende el propósito de lo que vivió. Incluso los sufrimientos pasados comienzan a hacer sentido. El espíritu percibe que nada fue en vano. Cada dolor, cada elección, cada pérdida, todo cooperó para su evolución. Es un entendimiento silencioso pero profundo, y cuando eso acontece, el alma da un paso gigantesco en dirección a la luz. Con todo, hay también los reencuentros difíciles. Allan Kardec relataba casos en que espíritus se encontraban con desafectos de vidas pasadas y necesitaban encarar verdades dolorosas. Un año después de la muerte, el alma ya tiene estructura emocional para ese tipo de confrontación. Muchas veces, esos reencuentros son mediados por guías espirituales que auxilian en el entendimiento mutuo. Hay lágrimas, confesiones, pedidos de perdón. Ni siempre el perdón acontece de inmediato, pero el proceso es iniciado. Y eso es lo más importante. La evolución espiritual no exige perfección, sino sinceridad. Y cuando dos almas se reconocen y deciden liberarse del peso del pasado, una nueva trayectoria se abre para ambas, marcada por aprendizaje mutuo y reconciliación verdadera. Allan Kardec
observaba que esas experiencias vividas un año después de la muerte son como semillas lanzadas en suelo fértil. El alma comienza a florecer con más libertad, pues no está más presa a los límites de la existencia terrena. Es en ese punto que muchos espíritus deciden actuar como auxiliares de la humanidad. Inspiran médicos, profesores, científicos, artistas, cuidadores, susurrando ideas, calmando corazones, fortaleciendo intenciones. No son fantasmas ni milagreros, sino conciencias comprometidas con el bien. Y al hacer eso, también continúan evolucionando. La caridad espiritual es una vía de crecimiento para los dos lados. Quien ayuda se ilumina, y quien es ayudado despierta. Un año después de la muerte, el alma pasa a comprender la gran ley que gobierna todo, la ley del amor. No el amor romántico o posesivo, sino el amor que acoge, que libera, que respeta. Allan Kardec decía que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que es por medio de él que todo espíritu, un día, encontrará su verdadera paz. Cuando el alma despierta para esa verdad, todo lo restante se organiza. Los errores son entendidos, los caminos se ajustan y la jornada prosigue con más ligereza. El dolor da lugar a la sabiduría, la duda cede espacio a la fe racional y el miedo de la muerte se disuelve, pues la vida, como revelan los espíritus, no termina. Ella apenas se transforma. Cuando Allan Kardec transmitió esas revelaciones, muchos no estaban listos para oír. Hablar que el alma continúa viva, consciente y en aprendizaje un año después de la muerte, era desafiar los dogmas de la religión y los límites de la ciencia. Pero él no buscaba polémica, sino verdad. Su misión era entregar al mundo un conocimiento que liberase del miedo y abriese las puertas para la verdadera evolución del espíritu. Hoy, más de un siglo después, esos mensajes aún resuenan como faros en medio a la oscuridad. Saber que nuestros seres queridos siguen aprendiendo, sintiendo y transformándose, cambia completamente nuestra forma de vivir y también de morir. La vida no es un punto final, es una coma en la eternidad del alma. Tal vez usted haya perdido a alguien recientemente, o tal vez ese mensaje esté despertando recuerdos adormecidos. Sea como fuere, el conocimiento traído por Kardec no debe ser tratado como teoría fría, sino como una brújula para el corazón. Si usted siente añoranza, envíe una plegaria. Si usted siente culpa, pida perdón. Y si usted desea entender más, estudie con calma. Un año después de la muerte, el alma aún está en contacto con las vibraciones de aquellos que amó. Y todo lo que es enviado con sinceridad llega hasta ella. Ningún gesto es pequeño, ningún recuerdo es en vano. Los lazos de amor verdadero no se rompen con el tiempo, ni con la distancia, y mucho menos con la muerte. Esas revelaciones no son apenas consuelo, son un llamado, un recordatorio de que nuestro pasaje por la tierra es breve, pero repleto de significado, que cada elección, cada palabra, cada silencio construye nuestra jornada futura. Allan Kardec decía que vivir con conciencia espiritual es preparar desde ahora lo que vendrá después. Un año después de la muerte, el espíritu ya siente los frutos de lo que plantó, y saber de eso nos invita a plantar mejor, con más amor, más verdad, más compasión, porque no llevamos nada de lo que acumulamos, pero todo de lo que sentimos y ofrecemos. El alma carga la marca de sus gestos más sinceros, y ese equipaje es el único que atraviesa el velo de la muerte intacto. Y si hoy usted está vivo es porque aún hay tiempo. Tiempo de amar más, juzgar menos, perdonar con profundidad. Kardec decía que la mayor sabiduría está en vivir como quien sabe que va a continuar. Porque va. Todos nosotros vamos, y cuando ese momento llegue, sea de aquí a muchos años o mañana, que podamos mirar para atrás con serenidad, que nuestro primer año en el plano espiritual no sea de tormento, sino de paz, que seamos recibidos con luz y no con sombras. Y eso depende de la forma como elegimos vivir ahora. El espiritualismo no es fuga de la realidad, es enfrentamiento consciente de la existencia, con los ojos vueltos para el infinito. Si ese mensaje tocó su corazón,
No la guarde solo para usted. Llévela para alguien que necesite de esperanza, de claridad, de sentido. Allan Kardec nos enseñó que la verdad espiritual no es para pocos iniciados, sino para todos los que buscan con sinceridad. Comparta ese conocimiento con respeto. Comente sus reflexiones. Suscríbase para continuar recibiendo contenidos que despiertan el alma e iluminan el camino. Hay mucho más a ser revelado, y usted hace parte de esa jornada. Cada vez que alguien despierta, el mundo se torna un poco más claro. Y tal vez, sin percibir, usted esté ayudando a alguien, vivo o no, a encontrar su próximo paso en la eternidad. Y así, encerramos este mensaje que no pertenece al pasado, sino a la hora. Porque el alma no es hecha de tiempo, sino de luz. Y Allan Kardec, con su coraje y fe, encendió una centella que continúa viva en cada corazón que se abre al invisible. Un año después de la muerte, el alma comienza a ver con más claridad. Y nosotros, aún en la tierra, podemos comenzar a vislumbrar también. El velo entre los mundos es más fino de lo que parece, y la verdad cuando llega no impone, apenas invita. Que esa verdad te acompañe, te inspire y te fortalezca, porque lo que aprendemos aquí, llevamos para siempre. Y el amor, como Kardec decía, es el único pasaporte válido entre los dos mundos.